Bueno, en el video del día de hoy vamos a construir una línea con estas instrucciones. Dice que dada la línea AB que satisfaga estas 5 condiciones, debe tener rumbo desde A hasta B, 60 grados suroeste, pendiente 50% bajando, longitud verdadera 350 metros. Ahorita escogeremos una escala. La profundidad desde la línea de eje, que sería esta línea principal separadora entre las vistas superior y frontal. Desde allí hay una medida de 100 metros hacia atrás con respecto al punto B. Y la otra medida que dan es una altura, también medida desde esta línea de eje separadora horizontal vertical, pero ahora dice que es 50 metros hacia abajo con respecto al extremo que corresponde al punto A. Entonces, para comenzar la construcción, que satisfaga esas 5 condiciones, lo primero que trazamos es nuestra línea separadora principal entre ejes, entre vistas superior y frontal. Y aquí vamos a tener primero que decidir cómo va a ir pintada nuestra línea AB. Entonces, primero nos vamos a fijar en uno de estos 5 datos, particularmente en el de la pendiente, que dice 50% de pendiente, pero en descenso. 50% de pendiente bajando desde el punto A hasta el punto B. Eso nos abre dos posibilidades, que son estas que tenemos acá. Este es un borrador en donde uno va a construir un diagrama de cuál es más o menos la forma inicial de nuestra línea y con la que, o a partir de la cual, vamos a construir todo el diagrama completo. En estos dos diagramas está esa misma posibilidad, o se plantea esta posibilidad de que la línea A, en la línea AB, el punto A, el extremo A, se encuentre por encima del punto B. Esta pendiente 50% bajando desde en la línea AB, desde A hasta B, sugiere que en esta, tanto en la primera como en la segunda, A se encuentra por encima de B. Ahora toca decidir con cuál de las dos, ¿cierto? Esta vista es en la frontal, porque en la frontal es donde uno decide si la pendiente desde un extremo hacia el otro va subiendo o va bajando, en este caso bajando, ¿cierto? Ahora uno tiene que decidir cuál de las dos es la que le sirve. Y para ello, pues entonces uno va aquí a las instrucciones y revisa de estas dos, a ver cuáles son las que corresponden, bien sea profundidades o alturas, cuáles son las que corresponden a las medidas que uno estaría construyendo aquí en la vista frontal. Entonces, recordemos que en la vista frontal, en B, las 4 medidas que uno puede tomar para las dos dimensiones correspondientes son en este sentido, ¿cierto? Suponga que por aquí está la línea de eje que separa las vistas superior y frontal. En este sentido estaríamos diciendo hacia arriba y en este sentido estaríamos diciendo hacia abajo. Mientras que derecha e izquierda conservan ese mismo orden, derecha, izquierda. No olvidemos que arriba y abajo son ambas medidas de altitud, mientras que izquierda y derecha son ambas medidas de longitud. Entonces, teniendo en cuenta esta referencia, como toca decidir cuál de estas dos es la que sirve, bueno, nos damos cuenta que si, por ejemplo, comenzamos con esta
instrucción que nos dicen acá profundidad BH, o sea, el extremo B respecto a la horizontal, a la línea separadora HB en el plano horizontal es de 100, ¿cierto? No me serviría para este diagrama que tengo aquí planteado, porque esta es el punto B o la vista del punto B, pero en la frontal. Tendría que considerar la altura y la altura AB. Esta altura sí tiene como referencia 50 metros desde el eje, la línea de eje principal, separadora superior frontal, 50 metros hacia abajo. Entonces, da la indicación de que de estas dos, esta aparentemente va convirtiéndose en la que más se acomoda, ¿cierto?, a lo que estamos tratando de construir. Y la última, que nos serviría entonces para salir de la duda, tendría que ser la medida angular del rumbo. Entonces, si suponemos que esta es la más adecuada, ¿cierto? Suponiendo que esta es la más adecuada, entonces un rumbo de 60 grados en dirección sur-oeste, bueno, hagámoslo aquí en este espacio, aprovechémoslo. No olvidemos que en los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, la línea que aquí nos están planteando, la línea AB, dice que comenzando en A y terminando en B hay un ángulo de 60 grados desde el sur hacia el oeste. Es decir, desde el sur, en este sentido, en esta dirección, hacia este lado izquierdo, ¿no? Oeste. Puse O, es W. Entonces, la línea tendría que ir pintada así. Este sería el punto A, este sería el punto B y este sería el ángulo θ igual a 60 grados, ¿cierto?, que corresponde a la medida más apropiada. Por lo tanto, se descarta esta en el sentido que A debe coincidir con A, y si lo trabajara de esta manera, este punto V no coincidiría con este punto que sería AB. En cambio, con esta construcción sí tiene sentido, dado que al prolongarlo, por aquí quedaría el AH, y en esta dirección hacia abajo debería quedar algo así. No sé si es más o menos inclinado, dice 60 grados, entonces digamos que así. Por acá el punto BH, y este punto BH sí corresponde con este punto BV, tal y como lo esperamos. Entonces, esta de acá no sirvió, esta de acá sí sirvió, y este es nuestro imaginario con el cual vamos a comenzar a hacer la construcción sin errores en la hoja. Dejamos entonces esto a un lado y ya sabemos cómo tiene que ir, ¿cierto? Más o menos el esquema inicial sugiere que en este sentido tiene que ir pintada por acá la línea AB, vista frontal, y aquí la línea AB, vista superior. Entonces, empecemos gastando de estas 5 instrucciones la medida de profundidad del extremo B
que dice que hacia atrás toca corresponderlo 100 metros. Entonces en el escalímetro vamos a escoger una escala. Para que se vea grande en el video voy a escoger escala 1.50. Voy a escoger 1.50. Por lo tanto, esta medida, desde el 0 hasta el 1, que represente los 100 metros. Entonces, con estas medidas y con el compás principalmente, en un instante voy a comenzar a hacer todas las marcas porque deben quedar precisas. Deben quedar precisas. Bien, entonces lo primero que haré es por aquí ubicar en algún lugar de tal manera que no se me vaya a salir ningún trazo de la hoja. Voy a ubicar en algún lugar dentro de la página el punto B en su vista superior, el BH. Entonces tomo por acá, voy a usar esta regla. Voy a usar esta regla, la de 45 mediana. Y digamos que por acá, sin complicarnos demasiado, voy a pintar en algún lugar, en este sector, el punto BH. Entonces, según el escalímetro, escala 1.50, ¿cierto? Se dijo que desde acá hasta acá hago la marca inicial, que es el punto de partida de toda mi figura. Listo. Es el punto de partida de toda la figura. Allí ya sé que en este punto se encuentra el extremo inferior llamado BH y voy a pintarlo de color rojo y lo voy a llamar H1. Esta altura 1, bueno, que no es altura sino profundidad, ¿cierto? Porque son las medidas en el plano superior, las del otro sí son alturas. Entonces esta altura H1 corresponde a 100 metros. Y a partir de este punto voy a comenzar con toda la construcción de la figura. Bueno, entonces, habiendo empezado ya con la ubicación de este extremo, que como sabemos corresponde al BH, ¿listo? BH 100 metros atrás. Entonces, voy aquí a las instrucciones, utilizaré el ángulo del rumbo para saber dónde más o menos va a quedar ubicado el punto A, el extremo A. Dice que 60 grados suroeste. Entonces, según este diagrama, habíamos dicho que aquí quedaba el B, aquí quedaba el A, y la medida en este borrador era 60 grados por acá, ¿cierto? Por ángulos complementarios, se sabe, ¿no?, que el ángulo que aquí debe ser de 30 grados para que la suma entre los dos, 30 y 60, den el ángulo recto, 90, que formarían en ese triángulo rectángulo. Entonces voy a trazar aquí una paralela. No estoy usando la paralela, la regla paralela, entonces me toca hacerlo a mano. Así que para la paralela tomaré esta
hipotenusa de la regla de 30 grados. Pongo aquí en el cateto la otra, la hipotenusa de la otra, de la de 45. Desplazo la regla de 30 hasta que el borde de la hipotenusa coincida con el punto BH, y allí voy a dibujar con el lápiz esta línea que me va a servir de referencia, ¿cierto? Porque es una paralela para medir el ángulo que necesito. Ahorita la podré borrar sin problema. Entonces ahora tomo el transportador, dice que es 60, ¿cierto? Pero según este análisis, elevándose tiene que abrir un ángulo de 30. Así que tomo el transportador, lo centro en el punto, centro aquí en el punto BH, elevo el ángulo de 30 grados, 10, 20, 30, listo, hago la marca y ya tengo la certeza de que en algún punto a lo largo de esta línea, también la voy a pintar en lápiz, portaminas, a lo largo de esta línea en algún punto tendrá que caer el otro extremo de medida AH. Ese extremo pues tendrá su altura H2, bueno, su profundidad, ¿cierto? Tendrá su profundidad H2, y esta distancia que separa BH y AH es lo que en el video anterior llamábamos distancia topográfica. Esa distancia topográfica me va a servir, ahorita que haga toda la construcción, como la base del triángulo rectángulo en donde viene la longitud verdadera. La longitud verdadera será la hipotenusa. Esta distancia topográfica será el cateto adyacente o la base, y la altura o diferencia de alturas de H será el cateto opuesto. Entonces necesito aquí, como no tengo la certeza, ¿cierto?, de dónde está ubicado el punto AH, tengo que continuar con las medidas asociadas al extremo B de la línea AB. Entonces otra vez pinto aquí otra paralela a esta línea, pinto otra paralela, desplazo la regla un poquito, no mucho, para que no se me vaya a salir ningún trazo. Con lápiz hago esa paralela y bueno, esta ya tengo la certeza de que es una línea de eje, así como la que pinté al principio que separaba los planos H y B. Entonces, al ser esta una línea de eje, voy a llamar a ese nuevo plano adyacente con la letra Q. Lo que entonces hacía era representarla, ¿cierto?, como una línea de eje que ella viene trazada de esta manera, ¿cierto? Un poquito más. Ella viene trazada de esa manera y está separando, es un plano adyacente que separa la vista superior H con una nueva vista llamada Q. Bueno, entonces, ahora lo que uno hacía para construir el triángulo en donde iba la longitud verdadera, la distancia topográfica y la diferencia de alturas, era tomar las medidas de, ahora sí, las alturas, que son las que llamábamos D1 y D2 asociadas a los puntos A y B.
Entonces, volvemos a las instrucciones iniciales y las alturas que daban, bueno, la altura que daban era la que corresponde al punto A, 50 metros hacia abajo. Como no tengo la certeza de por aquí dónde va a caer el punto A, ¿cierto? Porque pues fácilmente con el escalímetro aquí yo puedo hacer o marcar una línea en donde va a caer el punto A, ¿cierto? Pero al no tener la certeza de si cae por acá, cae por acá, cae por acá, no tengo idea dónde cae por ahora, ¿cierto? Entonces no vale la pena hacer la marca aquí en la vista frontal. Tendría que hacer la marca aquí en la auxiliar, que es en la vista Q. Y de nuevo tengo la misma situación, y es que no sé si cae por acá, cae por acá, cae por acá, no tengo idea, ¿cierto? Entonces lo que voy a utilizar es una línea paralela completa que me sirva como línea de referencia para medir la altura a la que se encuentra ese extremo A. Por ello, entonces, ahora sí utilizaré el compás. Dice que con esta marca estaría indicando 100 metros, ¿cierto? Pero según la instrucción que inicialmente me dieron, la altura es de 50 para el punto A, el extremo A es de 50. Entonces, como es de 50, tengo que cerrar el compás hasta acá. Listo. Ahí conservo esta medida. En un instante vuelvo y cojo el compás. Y ahora me toca trazar una perpendicular a esta línea de eje HQ. Entonces la perpendicular la voy a trazar de la siguiente forma. No importa en dónde la deje, yo usualmente lo construyo a lo largo del punto que estoy utilizando para el diagrama completo, es decir, en este extremo B. No importa en dónde uno ubique esa altura de 50. Entonces hago esto, tomo la regla de 45, un cateto lo ubico a lo largo de la línea de eje a la cual le voy a sacar la perpendicular. ¿Listo? El otro cateto lo utilizo como apoyo para dibujar allí la línea que es perpendicular. Listo, ya tengo la perpendicular, pero con la certeza de que, ahora sí vuelvo al compás, esta medida fue de 50. Entonces hago la marca por acá. Listo, ahí quedó la marca. Y de nuevo hago una paralela a cualquiera de los dos, ¿cierto? Es la misma. Digamos a esta. Le hago una paralela que me garantice que desde esta línea de eje HQ hasta donde voy a hacer la siguiente, voy a trazar la siguiente línea, haya una altura de 50 metros. En este caso es hacia abajo, 50 metros hacia abajo. Entonces, listo. Allí trazo esa paralela, ¿cierto? Tal vez tengo que hacer un poco más larga. Trazo esta paralela. Listo. Trazo esa paralela. Y con la certeza de que desde esta línea de eje HQ hacia o hasta esa paralela que acabo de pintar hay 50 metros de distancia. Entonces todavía no le voy a hacer marcas, ¿cierto? Porque, como les decía, no conocemos la ubicación exacta del extremo AH y por tanto no podría por aquí sobre ella
marcar el AQ, incluso no cae sobre ella, ¿cierto? No cae sobre ella en algún lugar preciso. Se sabe que tiene que caer en algún sitio, pero no tengo el lugar preciso. Entonces uso toda esta línea y sé que esta distancia paralela, que es esta, corresponden a la distancia topográfica. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Tengo que utilizar, y vienen las medidas con las que hay que ser más cuidadoso, tengo que utilizar el ángulo de la pendiente y tengo que utilizar la longitud verdadera de 350. Voy a comenzar con el cálculo de la pendiente, el valor angular de la pendiente. Entonces, como tengo que hacer cálculos, vamos acá a otra hoja y decíamos en esa oportunidad que si la pendiente AB en medida porcentual que me acaban de dar es de 50% hacia abajo, la pendiente AB en decimal correspondería al cálculo que uno haría dividiendo ese 50% entre 100%. Ahí se simplifica un 0 con un 0, el símbolo del porcentaje, y nos queda 5 décimos en fracción. En decimal pues sería 0.5. Simplificado, quinta de 5, 1, quinta de 10, 2, 1 medio, 0.5. Listo, en decimal es más útil. Bueno, entonces si ya sé que la pendiente es de 0.5, con la fórmula de la pendiente que relaciona el ángulo y es tangente del ángulo de inclinación es igual al valor de la pendiente, despejaba uno aplicándole el arco tangente a ambos lados para obtener ángulo igual a arco tangente o tangente inverso de ese decimal. Luego, aquí al calcular el arco tangente de 0.5, calculadora en degradanes o en grados, nos da 26 grados. 26 grados, usemos algún decimal más. 26.56. 26.56 grados. Bueno, entonces ya teniendo ese ángulo de 26,5 grados, tenemos que medir esos 26 grados acá en la hoja. De nuevo, tenemos el problema de no saber dónde cae exactamente el punto AQ, el extremo AQ, la representación del punto A en el plano Q. Así que uno lo que hace usualmente es considerar este punto que vemos acá, en donde se unen esta paralela a la línea separadora HQ y su perpendicular, ¿cierto? Y con respecto a este punto es que vamos a hacer la medida de los 26 grados. Por lo tanto, lo que uno hace es centrar la regla transportadora allí en esa intersección. Tengo que medir 26 grados, ¿cierto? Tengo que medir los 26 grados, pero los 26 grados tienen que medirse desde A hasta B. Entonces no puedo medirlos acá, 10, 20, 26, porque estaría haciéndolo mal. Ahí no me queda
correcto, no me queda la línea. Tendrías que medirlos por este lado. 10, 20, 26. Abro los 26 en este sentido y ahí sí me quedaría bien pintado. Vamos aquí a la hoja del borrador para mostrar cómo es la idea que estoy aplicando. Entonces, inicialmente tendríamos este diagrama, ¿cierto? Luego lo que se hizo fue la línea de eje que separaba los planos H y Q. Luego se trazaron las perpendiculares, ¿cierto? Así. Esta no se ha trazado. Esta sí se trazó. Y luego se trazó una paralela, que es la que queda, esta paralela es la que queda a 50 metros de la línea separadora entre H y B, que es aquí la misma, H y Q. Esta medida desde acá hasta acá es de 50. Bueno, entonces, como por acá en algún lugar tiene que caer el punto A, ¿cierto? O sea, supongamos que esta es la medida AQ, claramente no es exacta, solo es un diagrama. Entonces el punto BQ debería quedar como por acá, BQ. Por lo tanto, la línea que los une, esta línea es la que llamaríamos longitud verdadera y nos la dieron de valor 350 metros. Por lo tanto, este ángulo es el que acabamos de obtener de 26,5 grados, ángulo alfa. Entonces, aquí en la figura no conocemos, ¿cierto?, la ubicación del AQ, por lo tanto toca tomar como referencia este punto, que es el que separa a 90 grados esta paralela con esta perpendicular, ¿cierto? En otras palabras, sería este punto de acá. Y lo que voy a hacer es, con la paralela, primero ubicar estos 26 grados y luego llevarlo por acá hasta donde quede con el compás. Me ayudaré la medida de los 350 metros. Suponiendo que es esa, entonces la tendría que llevar acá, trabajando en simultáneo tanto con las reglas como con el compás. Esa es la idea. Entonces vamos a llevarla a cabo. Bueno, entonces les decía que aquí hay que medir los 26,5 grados, ¿cierto? Tomamos entonces la regla transportadora, la ubicamos acá, listo, el centro acá. Luego mido ahora el ángulo de 26 grados, y el ángulo no se puede medir desde acá, toca medirlo es desde acá. Esos 26 grados, entonces darían aquí 0, aquí 10, aquí 20, aquí 30, aquí estaría 5. Voy a apoyarme con esta de 45 pequeña para que haga la marca desde el centro de la transportadora, que es el 0 grados, hasta acá, quedando exactamente los 26 y medio, 26,5. Quedaría aquí así. Listo. Entonces pongo por acá un punto de referencia. Listo. Utilizo ese punto de referencia para hacer el trazo que unía esta intersección paralela perpendicular, medir así los 26,5 grados. Listo.
ya tengo la certeza de que este ángulo mide 26,5 grados. Y lo que debo hacer ahora es un poco más complicado porque hay que trabajar en simultánea con el manejo de reglas y el manejo del compás. Empecemos con el manejo del compás para guardar la medida. Dijimos que era 350 metros la longitud verdadera. Entonces, otra vez, miro aquí, reviso la escala, 1,50. Quiere decir que desde este 0 hasta el 3,5 están los 350 metros en la escala 1,50. Entonces sería desde acá hasta acá precisamente. Listo, guardo esta medida. Esos son los 350 metros. Lo que sigue ahora es tomar las reglas y hacer el manejo de reglas para indicar la paralela. Entonces la paralela tendría yo que mandarla a lo largo de esta línea punteada que fue la que me marcó los 26,5 grados. Luego pongo la de 45, la hipotenusa, aquí con este cateto, la subo un poquito más porque debe caer en esta región. Debe caer en esta región la medida del que está guardada en el compás de los 350 metros, ¿cierto? Entonces, aquí lo que debo hacer es dejar esto quieto. Esta tiene la libertad de moverse, como ven. Y la idea es que esa medida del compás coincida desde este extremo donde se encuentra dibujada esta línea con esta otra línea. Ellas dos tienen que coincidir en esa medida. Ya casi tendría que ser, entonces no es tan fácil como parece. Ahí. Listo. Ahí. Lo marco. Listo. Aquí también lo marco. Ahí quedaron las dos marcas. Y compruebo que efectivamente corresponda, escala 1,50, a los 350 metros. Y ahí, como podemos ver, efectivamente están los 350 metros. Tocaría moverla un tricito más hacia acá y ahí quedó. Listo. Esa es entonces la longitud verdadera. Tengo ahora sí la certeza de dónde ha caído el punto AQ. Entonces, ahora sí, ya puedo construir toda la figura con total comodidad. Entonces, decíamos que este es el punto B en la vista H, B sub H. Este es el punto B en la vista Q, B sub Q. Este es el punto A en la vista Q, A sub Q. Esta distancia es la longitud verdadera, igual a 350 metros. Tengo la certeza de que esta distancia, que es esta misma, mide 50. Por lo tanto, tengo la certeza y la voy a dibujar en color verde. Tengo la certeza de que esta distancia que hay desde la línea de eje HQ hasta el punto BQ
es la que en el video anterior llamábamos distancia 1. Por lo tanto, ya puedo allá construir la distancia 2, que es la de 50. Entonces, de nuevo, tomo aquí y perpendicular, ¿cierto? Aquí así, esto es suficiente. Listo. Esta distancia que hay desde acá hasta acá es de 2. Tengo que bajar otro poquito hasta acá, porque exactamente aquí he por fin localizado la ubicación del punto o del extremo A en la vista superior H. Este es AH. Teniendo entonces allí al AH, esto era de 2, ¿cierto? Teniendo al AH, entonces, otra vez perpendicular. Listo, así basta. Esta altura, bueno, esta profundidad es la que llamaremos H2. Listo. Y falta la construcción de la figura, o sea, de la línea AB, pero en la vista frontal B. Entonces, para ello es que vamos a utilizar, si lo desean con el escalímetro, si lo desean con el compás, es más práctico con el compás. Vamos a utilizar estas dos medidas. Tenemos que desde acá hasta acá, esos serán los 50 metros, que deberíamos colocar acá, ¿cierto? Entonces, esos 50 metros caen exactamente acá, mientras que estos metros del D1 todavía no los tenemos, toca ahorita hacer el cálculo para saber exactamente cuántos son. Listo, ahí están. Ahí están, bueno, van a lo largo de esta línea, ya. Por lo tanto, este es el punto A en representación de la vista frontal B, y este es el punto A, no, es el punto B en representación de la vista frontal V. Le puse H, V. V. Bueno, por lo tanto, esa línea AB, ahora sí aquí la podemos trazar en línea sólida, tiene su representación en el plano frontal o vertical de esta manera. Y por lo tanto, en color verde ya sabemos que desde acá hasta acá es esta misma altura de 1, y desde acá hasta acá es esta misma altura de 2. Ya sabemos que vale 50 metros. Como esos datos ya uno los va conociendo, entonces lo que hacemos ahora es ir eliminando
todas estas líneas que no necesitamos. Podemos eliminar esta línea hasta acá. Podemos eliminar esta línea hasta acá. Podemos eliminar esta línea y esta línea. E incluso esta línea punteada, que era la de la medida de 26 grados, ¿cierto? De la pendiente. Bueno, ahí ya tenemos casi toda la figura hecha, ¿cierto? Entonces, faltan los cálculos y voy a mostrarles cómo representar la longitud verdadera en un plano auxiliar que no se desprende adyacente al plano superior, sino que se desprende por aquí abajo, adyacente al plano frontal. Entonces, primero hagamos los cálculos de lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces, si tenía rumbo de 60 grados sur-oeste, hay que marcar aquí en la plancha los 60 grados sur-oeste. Los 60 grados suroeste, como va desde A hasta B, toca entonces escribirlos de esta manera. Ese es el ángulo θ, ¿cierto? Que corresponde a el rumbo. Entonces se pintaba aquí así, θ igual 60 grados desde el sur hacia el oeste. Este ángulo es alfa. Ese ángulo alfa nos había dado en esta dirección, ¿cierto? Bajando. Alfa igual a 26,5 grados. El ángulo de la pendiente. Bueno, la distancia que va desde acá hasta acá es la que conocemos con el nombre de diferencia de alturas. Y la diferencia de alturas, recordemos cómo era la fórmula para hacer ese cálculo. Diferencia de alturas de H no era más sino la resta del, bueno, en el video anterior era de 2 menos de 1, pero aquí este de 2 es más pequeño que de 1. Lo que uno puede hacer es generalizarla para que no exista confusión con los signos. Generalizarlo como el valor absoluto de la resta de 2 con D1. Para efectos prácticos es el mismo D1 menos D2. Donde ya tengo la certeza de que D2 es igual a 50 metros. O sea que necesito calcular el D1. El D1 se saca de este triángulo por trigonometría. Nótese que D1 es la resta entre esta distancia que va desde este punto hasta el BQ y el DH, perdón, es la resta que hay entre el D1 y el D2, ¿cierto? O sea, el DH es esta medida morada, ¿cierto? Pero necesito es precisamente el D1, aunque podríamos hacerlo al contrario, creo que es más fácil, ¿no? Primero hallar el DH por trigonometría y luego sacar el D1. El D1 lo están pidiendo, ¿cierto? El D1 lo están pidiendo. Bueno, entonces, vamos a ver. Y aquí es más fácil hallar el DH porque ya se tiene la longitud verdadera, que es la hipotenusa, y el ángulo, que es el ángulo de inclinación obtenido desde la pendiente.
Entonces, si se tiene este cateto, que es la hipotenusa, el más largo, el cateto más largo, la hipotenusa, y se tiene el ángulo, con la función seno se saca el DH. Entonces, DH lo podemos calcular como longitud verdadera por el seno del valor alfa. Por lo tanto, diferencia de alturas será la longitud verdadera, que es 350 por el seno del ángulo que nos había dado 26.56 grados. Calculadora, y el producto entre 350 y 0.26 da 156.52 metros. Lista la diferencia de alturas. Entonces, conocida la diferencia de alturas, se puede sacar D1. Entonces, D1 es, según este diagrama, este D1 es la suma entre la diferencia de alturas y el D2. Al sumar esta distancia con esta distancia, obtengo la grande, que es D1. Diferencia de alturas más la distancia D2, es decir, sumo 156.52 con 50, me da en total 206, ¿cierto? D1 me da 206.52 metros. Hemos entonces así ya respondido casi todo. Solo faltaría la distancia topográfica. Bueno, la otra profundidad, ¿no? La profundidad H2. Bien, veamos entonces cómo sacar la distancia topográfica. Volvamos a la plancha. En la plancha sabemos también que en este triángulo rectángulo la base, es decir, desde acá hasta acá, es exactamente esta misma medida. Esta misma medida es la que llamamos distancia topográfica. Por lo tanto, la base de ese triángulo rectángulo pues es la distancia topográfica. Son paralelas. Entonces, la distancia topográfica, si ahorita sacamos la diferencia de alturas con la función seno, la topográfica se saca con la función coseno. Entonces tendríamos distancia topográfica quedaría planteado como dt igual a longitud verdadera por coseno del ángulo de inclinación. Entonces la longitud verdadera, que era 350, y el ángulo de inclinación 26.56 grados, nos da 313.05 metros. Tenemos entonces la distancia topográfica, la diferencia de alturas, tenemos esta profundidad, ¿cierto? Tenemos esta profundidad, falta esta, y tenemos estas dos alturas, de 1 y de 2. De 2 era la que me habían dado. Entonces, aquí coloco lo que ya tengo. La profundidad de 1 la acabamos de obtener como 206.52 y falta H2. Entonces, para sacar H2, bueno, utilizaré este triángulo rectángulo que tenemos en la vista superior. Entonces, si tengo que este ángulo es de 60,
y esta distancia topográfica fue la que acabé de obtener y que me dio 313. Para hallar esta distancia desde acá hasta acá, ¿cierto? Tendría que utilizar la función coseno, por lo que es la función que ayuda a formar el ángulo de 60. Pero no me completaría el h2 hasta que no le sume esta distancia, y esta distancia es h1. Es decir, que según el diagrama del triángulo rectángulo en la vista superior, la profundidad h2 se sacaría como la suma entre h1, ¿cierto? Sacaría como la suma entre h1 y esta altura de este triángulo rectángulo. Esa altura viene dada por la distancia topográfica, que sería la hipotenusa, y el coseno, producto con coseno del ángulo de 60 grados, que era el rumbo desde A hacia B, que ese también me lo habían dado, ¿cierto? Por lo tanto, entonces H1, que me lo dieron igual a 100, distancia topográfica, que es este 13.05 coseno de 60, produce un valor H2 igual a 256.5 metros. H2 quedó entonces valiendo 256.5 metros. Bueno, tenemos todo para concluir el video. Entonces vamos a analizar cómo, una forma alternativa, cómo construir la longitud verdadera en un plano adyacente, ya no a la vista superior, sino a la vista frontal o vertical V. Para ello, bueno, lo que haremos, como de costumbre, es construir o proponer una línea de eje, ¿cierto? Una línea de eje paralela a esta línea AB en la vista frontal. ¿Listo? Aquí pongo la de 45, la fijo, arrastro un poquito, no mucho, hacia abajo la de 30 y planteo esta línea de eje, que puedo llamarla T. Está separando entonces esta línea de eje a la vista frontal de una nueva vista que voy a llamar T. Bueno, entonces, de nuevo, como hacíamos con esta construcción, se utiliza el compás, pero pues ya no trabajaremos con las medidas de altura, porque las medidas de altura de 1 y de 2 era para construir este triángulo rectángulo en la vista adyacente a la superior. Ahora se trabaja con las medidas de profundidad H1 y H2 para la vista adyacente al plano frontal. Por lo tanto, comenzaría aquí tomando o guardando esta medida, que son los 100 metros y que corresponde al extremo B, la línea AB, por lo que aquí entonces necesito una perpendicular. Voy a pintarla aquí así nomás. Necesito una perpendicular. Listo. Retiro esta y acá pongo la punta del compás sobre la línea de eje VT y a lo largo de esta línea marco el punto que corresponde a BT. No lo olvidemos, era BV.
Quiere decir entonces que esta medida desde acá hasta acá es esta profundidad H1. Esa profundidad H1. Listo. Ahí está una línea de apoyo. Bueno, por último, entonces falta hacer lo mismo con el otro, con el A, la representación del punto A en la vista T. Y eso sería, una vez más, poner por acá la paralela a la línea separadora HBT. Listo, ponerla por acá. Marcar por aquí la línea a lo largo de la cual voy a medir. No medí primero los 256 metros, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, desde acá hasta acá, ahora sí, guardo esa medida. Paralela, perpendicular, la fijo y desde acá hasta acá, en este punto exactamente, caerá el AT. Por lo tanto, esta medida desde acá hasta acá es el mismo H2, aquí completo el trazo con lápiz, concluyendo que desde acá hasta acá esta medida son los mismos 350 metros de la longitud verdadera. Lo vemos con el compás. Entonces, desde acá hasta acá, 350 metros. Efectivamente, comprobamos que tienen la misma medida, una falla de 1 milímetro. Listo. Esto ha sido todo.